Hoy es 29 de marzo y estamos yendo a entrevistar al coronel Zanella, excombatiente y actual responsable de la Oficina de Coordinación de Veteranos de Malvinas. Bueno, yo soy Jorge Zanella, nacido en General Obrien, Partido de Bragado, por supuesto, y actualmente soy coronel retirado y estoy a cargo de la Oficina de Coordinación de los Veteranos y Veteranas de Guerra del Ministerio de Defensa. En el año 1982, con el grado de subteniente, con 22 años y a un año de egreso, siendo subteniente, participé de la Guerra de Malvinas con el Grupo Artillería Paracaidistas 4, una unidad de paracaidistas que está en Córdoba y que fuimos destinados a Malvinas en esos 70 días del año. ¿Vos cuántos años tenías, perdón? 22 años tenía. Jovencito. Y en esa época nos recibíamos 18, 19 años, 20, y bueno, era nuestra edad. Los soldados nuestros en ese momento tenían 18 años, así que estábamos muy cerca, a pesar de la diferencia que éramos oficiales y suboficiales y yo era un soldado, generacionalmente estábamos muy cerca, ¿no? ¿Y cómo recordás ese momento que dijeron un día, muchachos, nos vamos a las islas? Y en principio fue una sorpresa para todos, porque nosotros, es decir, en Córdoba nuestra primera misión era cuando se incorporaban las clases, estábamos en la época del servicio militar obligatorio, y así que se incorporaban todos los años y se iban de baja soldados. O sea que estábamos en la transición de cambiar la clase que estaba incorporada, instruida, y estábamos trayendo soldados nuevos para instruirlos en este tema, ¿no? Y la primera instrucción que se le da después del periodo básico es preparar paracaidistas, o sea que estábamos en plena instrucción de soldados para que puedan ser paracaidistas y después sí llevarlos a la especialidad. Ahí fue cuando nos enteramos, como todo el mundo, por la radio, de que había aparecido, de que se habían tomado Malvinas, y a partir de ahí, bueno, fue una evolución muy rápida todo, ¿no? Y en principio nosotros no íbamos a ir, después como éramos muy jóvenes, a los subtenientes más modernos nos dejaban justamente en esta capacitación para seguir preparando a los paracaidistas. Y después un día, el 23 de abril de la mañana, nuestro jefe de unidad dice, bueno, nosotros como unidad vamos al completo, el grupo artillería va al completo, y bueno, en menos de 24 horas, si ese día lo dijo a la mañana, esa noche preparamos todo el día la unidad y nos pusieron en aviones en el aeropuerto de Córdoba y 5 de la mañana estábamos en Comodoro Rivadavia y 2 días después en Malvinas. Así fue, sin transición. ¿Y cuando estaban allá recibían comida, cartas? Sí, en principio primero, es decir, lo que yo quiero destacar es que nuestros soldados, ninguno fue obligado. Porque teníamos, como yo te dije, las dos clases juntas. Teníamos los soldados viejos y los soldados nuevos. Entonces, cuando armamos nuestros equipos de combate, primero los montamos sobre los soldados viejos, pero ya tenían experiencia. Y completamos con los soldados nuevos. Y como nos sobraban, preguntábamos, ¿quién quería venir y quién no? Y todos, la verdad que salvo uno o dos, el resto, todos querían ir voluntarios. De hecho, había un soldado que en un salto de paracaidismo se había quebrado una pierna y estaba internado en el hospital militar, y se escapó del hospital y se vino con nosotros también, ¿no? Y el tema de la comida, bueno, al principio no había problema, en términos generales no había problema, pero después a medida que fue avanzando el conflicto, no te olvides que era un conflicto que no estaba previsto, porque en un principio, cuando esto se planificó, en el alto, digamos, en las altas esferas de planificación, se planificó como que no iba a haber una guerra, que iba a haber una toma de Malvinas y después iba a haber una solución diplomática, cosa que no ocurrió. Cosa que los ingleses vinieron y a partir de ahí empezó el gran problema de mantener una isla encerrada y sin posibilidad de acceso porque estaba toda la flota alrededor rodeando el lugar, ¿no? Así que en general comíamos una vez por día, una vez en caliente nada más, y después, bueno, podíamos lo que podíamos. El 28 y 29 de mayo se da el combate de Darwin, sí, ¿verdad? Así es. ¿Qué recuerdas de ese combate? Y bueno, nosotros principalmente, yo nunca estuve en Puerto Argentino. Desde el momento que yo llegué a Malvinas, estuve el 1 de mayo, el día del ataque al aeropuerto, yo estaba en el aeropuerto. Es decir, que para nosotros todo fue una sorpresa, no suponíamos, la verdad que ninguno iba con idea de que iba a haber una guerra, ¿no?
porque es lo que te transmitía la radio, como que se iba de un arreglo político. Y el 1 de mayo, bueno, fue el primer ataque, estábamos ahí, de ahí nos mandaron a unos 15 kilómetros fuera de Puerto Argentino, en un cerro, y después de ahí fuimos trasladados ya prácticamente cuando se produce el desembarco inglés, que es el 21 de mayo en San Carlos. Lo más cerca que había era Darwin y Goose Green, así que se suponía que de ahí iba a haber un ataque a Darwin, así que nos trasladan, yo soy artillero, así que manejamos cañones de artillería, nos trasladan desde ese cerro en helicóptero, bajo peligro de ataque aéreo y todo lo demás, a Darwin, y ahí llegamos el 26-27 de mayo, prácticamente ya sobre el inicio del combate, ¿no? Leí que usted en una nota dijo que no llegaron ni a prepararse, ni a armar... Exactamente, porque llegábamos a cumplir una misión que en esa época todavía, las órdenes se cumplían estrictamente del general que le impartía y no se cambiaba una regla, y el general que conducía esa unidad estaba a 80 kilómetros de distancia, o sea que no sabía lo que vivía en el terreno. Es decir, él tenía un concepto muy estricto de la impartición de órdenes y el que las recibía las cumplía taxativamente, cosas que vos leías la orden y era prácticamente incumplible porque el que la impartió no estaba en el terreno. Es como que vos te digan, no sé, anda a hacer una nota a Bill Clinton y vos sabés que es imposible hacerla. Te tienen que dar por lo menos las posibilidades o decirte, tomá, esta es tu misión, trata de cumplir con lo que vos sabés lo mejor que puedas. Eso fue lo que no pasó, ¿no? Y bueno, entonces nosotros cuando llegamos ahí, nuestra misión era salir adelante de las líneas, nuestras líneas, con nuestros cañones, tratar de avanzar lo más que se podía sobre el terreno de nadie, es decir, sobre el terreno que estaba dividido, que no había nadie en ese lugar, y tirar con nuestras piezas de artillería sobre San Carlos, donde habían desembarcado los ingleses para hacer un tipo de cañoneo que se llama para molestarlos, ¿sí? Para que los tipos no puedan dormir, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Equipamiento? Sí, de equipamiento. Y teníamos el equipamiento normal que te da el ejército. ¿Fue suficiente para ustedes? Y no era suficiente porque imagínate que nosotros estábamos en Córdoba, un clima relativamente templado. Si vienes una brigada paracaidista que puede ser empleada en algún lado, sí nos entregaron, estando ahí, nos entregaron un duvet que le entregaron a toda la fuerza, un duvet muy bueno, que la verdad que fue lo que nos salvó a todos, ¿no? Y después teníamos, ropa propia, suéteres, se recibieron algunas encomiendas de la ciudad. Yo recuerdo que había escrito a mi casa, le escribí a mi familia esas cartas que podías mandar, que nos consigan, en Obrin había en esa época una fábrica de guantes, que pidan guantes, que nos manden un suéter y demás, y bueno, todo eso nos mandaron, pero no llegó. Yo recuerdo cuando vuelvo a Córdoba, lo tenía todo en mi oficina en Córdoba, claro, en el cuartel. Ahí veía cajas de gente de mi pueblo que había mandado de todo, chocolates, suéter, bueno, todo, estaba todo ahí. Nunca llegó porque, imagínate, cuando se produce el tema del cerco, lo más importante por ahí no era llevar una carga, era más importante llevar comida, munición, combustible, heridos, llevar elementos de sanidad. Entonces, la capacidad de un avión, si bien son grandes los aviones, es limitada. Vos tenés que darle de comer a 10.000 personas ahí, y un avión que entraba cuando podía, cuando lo dejaban, con el peligro de que lo volteen en el aire, es muy limitado eso. Siempre de chiquita, por ahí los que somos de otra generación, nos contaban nuestros padres que siempre se enviaban cartas, comida, que mucha gente daba sus joyas incluso. Exacto. Sí, el tema de las joyas y eso se hizo acá en Buenos Aires, se hizo, creo que fue en lo que es Canal 7 ahora, en ese momento era TC, y ahí se hizo la donación. Eso después no sé en qué quedó, la verdad que no tengo conocimiento. Cartas llegaron. Yo me recuerdo, por ejemplo, que todo el mundo escribía cartas y la carta decía a un soldado en Malvinas, y a mí me daban la bolsa de cartas y yo la repartía entre mis soldados. Y yo siempre que miraba el remitente, dónde era. Y ahí me quedé con una carta de una chica de Bragado. No recuerdo el apellido ahora, es una docente que después la encontré en Orien, y cuando voy a Bragado siempre hablo con ella, ¿no? ¿La encontraste cuántos años después? La encontré, ella la encontré enseguida. La encontré a poco tiempo porque era docente en el colegio secundario de Orien, en mi colegio. Claro. Así que un día yo voy a Orien, voy al colegio y ahí me encuentro con ella. Yo no sabía que era docente ahí, así que la seguí viendo y cada tanto la veo, ¿no? Y también yo el año pasado
Yo pensé que nunca más había escrito una carta a nadie. El año pasado, bueno, acá nosotros tenemos un 0800, la atención al veterano. Llama una señora de Miramar, en realidad llama una periodista, que es de Neuquén, que va a Miramar y que se contacta con una señora que tiene una carta mía. Y yo le digo, nah, mentira, le digo. Yo no, la verdad, ese episodio lo tenía borrado en mi mente. Y bueno, le digo a las chicas, digo, díganle que les mande una foto, una prueba de que es una carta, y realmente una carta mía. Una carta que yo le había escrito desde Malvinas a Miramar, es una señora más grande que yo, tiene un hotel en pleno centro de Miramar, y es decir, yo le escribí a Miramar, ella me contestó, y yo le volví a escribir, cuando yo volví a Malvinas escribí desde Córdoba, ya cuando ya había vuelto. Ella me contestó para Navidad y yo ya ahí me sacaron el pase, me fui a la Patagonia a vivir. Y ella le devolvieron el sobre y tenía el sobre cerrado 40 años sin abrir. Así que bueno, fue una nota muy linda, en Miramar abrimos el sobre, bueno, es emocionante porque una vez hace este tipo de relación, encuentra a veces soldado con gente que escribió carta y uno lo veía del lado de afuera y ahora lo viví y realmente es muy emocionante, ¿no? Era una forma como de hacer catarsis dentro de escribir cartas dentro de conflicto. Sí, porque vos te podés imaginar que era muchos tiempos de espera. Es decir, el momento de la guerra fue, o del conflicto, del combate, con respecto al tiempo que estuvimos ahí, es mucho tiempo de espera. Entonces, esa espera, vos en los momentos libres que tenías, escribías como podías, en un cajón, con una vela, unas cartas eran aerogramas. ¿Tu familia nunca pudo recibir una carta? Sí, yo con mi familia recibí, yo no recibí de ellos, pero ellos recibían cartas mías. Y recibieron varias, después del 29 de mayo, nosotros caímos prisioneros de guerra y estuvimos presos hasta el 14 de junio. O sea que las próximas cartas que yo le daba a la gente de la Cruz Roja Internacional, que es la que digamos está controlando cómo se los cuida, cómo se los trata a los prisioneros de guerra, venían vía Suiza. Así que iban a Suiza y ahí volvían a mi casa, pero bueno, sabían que yo estaba vivo y que estaba prisionero de los ingleses. No sé si está ahí el certificado de la Cruz Roja Internacional. Yo lo pedí y te dice, ahí inclusive, yo en tiempo estuve más preso con los ingleses que en combate con los argentinos. Estuve más tiempo preso que en Brasil. Volviendo un poquito a ese 28 y 29 de mayo, ahí murieron 50 soldados argentinos. Sí. ¿Cómo se atraviesa la muerte de un compañero en un conflicto así? Bueno, murieron 50 argentinos y 17 ingleses. Sí. Y si todos tienen padres y madres, los de ellos y los nuestros. Y bueno, uno en ese momento lo ve como un acto de la guerra, ¿no? Porque la guerra es un acto violento, en donde uno se cree que está preparado y cuesta prepararse, porque uno teóricamente, en mi profesión, uno nunca tiene la capacidad y la posibilidad de probarte si realmente serés para eso. Vos estás haciendo periodismo, bueno, estás haciendo de periodista. Podés ejercer tu profesión como periodista. Nosotros estamos siempre en el marco teórico. No pasamos de hacer ejercicios en el terreno, en el campo, sabiendo que vos tenés un margen de seguridad y que nadie te tira. Incluso los más experimentados no tenían experiencia en no, nadie tenía experiencia en conflicto, ni los más antiguos ni nosotros. Así que eso realmente te templa. Y yo siempre uso una frase que usa un compañero mío que dice: tuve la suerte y la desgracia de estar en Malvinas. La suerte porque uno es militar y sabe probarte en tu profesión si realmente cuando te están tirando, cuando te están cagando a tiro, por así decirlo directamente, tener la capacidad de soportarlo. Y aparte no solamente eso, tener la responsabilidad de tus 45 hombres ahí, que están mirando qué es lo que haces vos. Y segundo, la desgracia, porque la verdad que las guerras son malas siempre. La guerra es algo que la política es una continuación de la política por otros medios. Cuando los políticos no se ponen de acuerdo, pasan al conflicto bélico. Y no es bueno porque en definitiva hay un ganador y un perdedor, digamos, en un país, pero en el fondo todos pierden. Yo mantengo contacto con ingleses, también tienen los mismos problemas que nosotros, los mismos problemas postraumáticos, porque el que ganó, el que perdió es el político. Los que hicieron la guerra en todos niveles, ¿no? Tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Dijiste que murieron 17 soldados ingleses. Sí. Ustedes, si bien estaban entrenados para eso, ¿qué se siente matar o acabar con la vida de un soldado?
Que lo que pasa es que vos no lo sentís en ese momento porque vos no peleás con el que estás adelante, vos peleás por lo que tenés atrás, vos peleás por tus valores, y ellos lo mismo. Es decir, desde el momento que se terminó el combate, vos podés hablar con un soldado inglés en el mismo momento que termina el combate, ¿no? Porque estás hablando como un profesional también. Nosotros somos profesionales de la guerra, y el hecho de matar o morir es parte de nuestra profesión. Es decir, que no es que uno siente que te maten o matar o en el enfrentamiento, uno esa posibilidad la tiene, la de matar y la de morir. Y uno no lo piensa desde el punto de vista estoy matando a una persona, sino que yo lo hago por lo que tengo atrás, por lo que estoy defendiendo, y ellos también. Y a veces no hace falta matar a una persona, sino lo que buscas es impedir que el hombre o que ese equipo que esté ahí cumpla con lo que viene haciendo. No hace falta matarlo. Con el hecho de que impidas que cumpla lo que él viene a hacer, ya es suficiente. Por supuesto que en el hecho mueren personas y es lamentable, ¿no? Pero uno no lo siente de esa manera, ¿no? ¿Y qué significa ser prisionero de guerra? En principio este conflicto, digamos, se considera el último conflicto clásico, porque se respetaban las convenciones de Ginebra, estaba la Cruz Roja que convenía todo este tipo de cosas. Es decir, inclusive hubo intercambios, se hacían en el mar, había un lugar que se determinaba donde se juntaban los buques hospitales que no forman parte de la guerra, sino se juntaban en el medio del mar, en un lugar determinado, se hacía intercambio de prisioneros y se hacía intercambio de heridos. De hecho, cuando los ingleses tienen una pérdida muy grande, cuando le hunden un buque logístico, que es el Atlantic Conveyor, ellos tienen una pérdida logística importantísima, pierden todo su hospital de campaña. No tenían camilla, no tenían nada, estaban peor que nosotros. Y en un momento determinado, en el medio del mar, el buque nuestro les da plasma para que puedan tratar a sus heridos y a nuestros heridos, porque cuando ellos, es decir, reciben un herido, no miran ni tampoco nosotros. Es un herido en combate, ya está, ese hombre está fuera de la guerra, hay que tratarlo como tal, y como médico se respeta esa idiosincrasia, ¿no? ¿Y cómo fue después? Terminó y dijiste, ¿cómo llegaste a tu casa? ¿A dónde volviste? Bueno, yo, es decir, terminó el conflicto, estuvimos presos en varios lados, en San Carlos, es decir, en San Carlos encima, ¿viste? Estábamos en un frigorífico abandonado y cada tanto sonaban las sirenas y bueno, porque pasaban los aviones argentinos bombardeando, así que lo único faltaba que nos mate una bomba argentina. De hecho vivíamos abajo de una bomba que no había explotado, estábamos ahí. Después nos embarcan. Esto, acordate que fue antes del 14 de junio, la masa de los prisioneros de guerra de Darwin y Busgrim van vía Uruguay, controlado por la Cruz Roja, y a 12 de nosotros nos mantienen cautivos. Es decir, éramos tropas especiales, quedaron pilotos de combate, comandos y paracaidistas. Y es esa foto que está ahí. Son los últimos 12 que quedamos, nos retuvieron como no sé si como rehenes, pero bueno, estábamos ahí en un grupito chiquitito, fuimos perfectamente muy bien tratados porque teníamos un mayor que era nuestro jefe del campo prisionero, éramos poquitos. En un momento determinado nos avisan que nos iban a trasladar a la isla Ascensión y el 10 de junio creo que lo iban a hacer, pero después se terminó, el 14 de junio termina la guerra, así que nos dejan y ya después nos juntamos con todos los prisioneros que venían del puerto argentino y volvemos el 14 de julio, casi un mes después, a Madrid. A Madrid llegamos y bueno, cada fuerza, ya imagínate, el país era un caos, había cambiado el presidente, los jefes de las fuerzas estaban todos peleados porque se echaban las culpas uno con otro. Mi primera recepción cuando llegamos a Madrid, nos agarra un teniente coronel que era un oficial jefe, por supuesto nos cagó a pedo diciendo tengan cuidado con lo que andan hablando por ahí porque están diciendo que pasaron hambre, que la pasaron mal, bueno, cuidado con lo que hablan. Esa fue nuestra recepción. Nosotros no tuvimos la mala suerte que tuvieron el resto, que los tuvieron en Campo de Mayo encerrados y maltratados una semana. Sé que mi unidad fue, es decir, cuando volvió a Córdoba, volvió por un camino a un ferrocarril secundario, no fue a Córdoba, y desde nuestro cuartel prohibieron, no en el cuartel en sí porque la gente fue igual, sino se prohibió que vayan a recibirlo porque habían perdido la guerra, ¿no? Ese es el concepto que se vivía acá en general en ese momento, ¿no?
Es decir, por eso te digo que a veces hablan de la famosa desmalvinización, y la desmalvinización empezó con el propio gobierno militar, ¿no? Porque no fue capaz de recibir a sus soldados que habían dado todo lo que podían, porque realmente se dio todo lo que se pudo hasta que se terminó. Esa es la realidad. Después de la guerra, ¿tuviste que hacer algún tipo de tratamiento o terapia o algo? Mira, después de la guerra siempre decimos lo mismo, es decir, todo el mundo vino herido, todos. Muchos vinieron heridos en el cuerpo, de hecho hay muchos heridos dando vuelta por todos lados, y heridos en el alma, todos. Es decir, yo no, de hecho, ni la fuerza, es decir, la fuerza que fue lo que hizo, nos recibió todo. A los soldados, digamos, los mandó a su vida civil de nuevo directamente, así, afuera, a la calle, y a nosotros nos hicieron una especie de diáspora, porque nos desparramaron por todo el país, no nos dejaron un nido de nuestra unidad. Yo de ahí de Córdoba terminé en Comandante Lito de la Buena, en Santa Cruz, y nunca nos hicieron ningún tratamiento, ningún análisis, nada. Esto del tratamiento empezó mucho tiempo después, es decir, mucho tiempo después, ya creo que fueron como 20 años después de la guerra, donde se empezó a ver el tema del estrés postraumático, todo ese tipo de cosas, y de hecho hoy hay 5 centros que tienen las Fuerzas Armadas que se dedican al estrés postraumático, no solamente del tema Malvinas, ¿no? Uno está acá, funciona acá. Sí, me perdí y llegué. Fuiste al centro de salud, claro, ese es el centro de salud de la Fuerza Armada de Buenos Aires. Hay otro en Curuzupatiá, otro en Comodoro Rivadavia, en Bahía Blanca y otro en Córdoba. ¿Volviste a Malvinas en el año 2015? Así es. ¿Y cómo fue volver así? Y fue una emoción importante. Primero porque yo fui con historiadores. Yo después de Malvinas me dediqué mucho a la historia. Me encanta la historia, hice una maestría en historia militar y me dediqué al estudio de la guerra de Malvinas. Tengo muchos libros de Malvinas, muchos libros ingleses, y mantuve mucha relación con ingleses. De hecho, esa boina me la regaló mi ex enemigo. Es un paracaidista que atacó a Darwin y Busgreen. Y volver a Malvinas para mí fue una especie de cerrar un capítulo, ¿no? Primero, por supuesto, yo conocía de Malvinas el 1% de lo que es Malvinas. Volví de coronel retirado y cuando había ido fue subteniente. Y uno tiene una visión totalmente distinta de cuando vas como oficial superior, porque ves las distancias, los espacios que son enormes, las distancias son enormes. Uno se cree que Malvinas es, no sé, es chiquitito, no es así, es enorme, las distancias son terribles, el ambiente geográfico es muy duro, el ambiente geográfico, si vivir ahí en el terreno es muy duro, muy complicado, y una de esas visiones las ve después, ¿no? Y además fui con historiadores que conocían de Malvinas 20 veces de lo que yo conocía, porque se habían dedicado a estudiar cada uno de los lugares, y yo te dije, yo estuve en un cerro y estuve en Darwin, no había estado en Puerto Argentino, no estuve en London, no estuve en Tumbledon, no estuve en Dos Hermanas, no estuve en San Carlos. Bueno, todo ese tipo de cosas lo conocí ahí con gente que conocíamos, y vos ves realmente lo que se luchó, lo que se pudo hacer y vivir esos 70 días metido en ese terreno, en un terreno que no es apto, que vos haces un pozo y sale agua como todo turba, realmente es muy desgastante para la persona, ¿no? O sea, si te tocara tener que volver a defender las Malvinas, ¿lo harías? Yo creo que sí, claro, obvio, sí, por supuesto. Y te puedo asegurar que el 100% de los soldados que estuvieron ahí te dirían que sí lo mismo, los que estamos grandecitos, pues te aseguro que inclusive los mismos soldados están orgullosos de lo que hicieron y de lo que dieron, muy orgullosos, y les molesta que los traten con este concepto que se armó de chicos de la guerra, porque realmente no eran chicos, eran hombres. Leí una frase que dijo un compañero suyo que fuimos siendo chicos y volvimos siendo hombres. Exacto, sí, porque teníamos 18, 19, 20 años y volvimos a una realidad totalmente distinta, una experiencia distinta. En el caso mío en particular, una experiencia de guerra que no todos los militares la pueden tener, no todos la tienen. Pasan generaciones de militares que no tienen esta posibilidad, porque uno se prepara para una guerra que por ahí no sucede nunca, pero tiene que estar preparado, porque así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. De buenas a primeras estamos en guerra. Y vos tenés que estar preparado para ese momento. Ahora
se puso muy de moda la canción Muchachos que dice por los Sí, pibes de Malvinas exacto. que jamás olvidaré. ¿Ustedes se sienten que fueron lo suficientemente reconocidos? Sí. En principio yo diría que la sociedad nos reconoció siempre. Y después, bueno, estos últimos años, ya digamos, el Estado, y cuando te hablo del Estado, hablo del Estado en general, el Estado nacional, provincial, municipal, hace su reconocimiento. Por ahí se dedica únicamente a lo que nosotros conocemos temporada alta, ¿viste? Del 2 de abril al 14 de junio, y después, hasta el año que viene, se olvidan de todo. Pero la sociedad sí te reconoce a lo que hicieron esos soldados, realmente sin nada, a veces con muy poca instrucción algunos, porque algunos tenían instrucción mínima. Haber estado ahí creo que es un mérito muy importante, ¿no? Muy importante. Y sí, la sociedad fue la primera que reconoció a nuestros veteranos, y específicamente a los que quedaron allá, a los más de 600 hombres que quedaron en las islas y en el mar, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a tengo vos. más preguntas y pensás que hay algo importante para decir. No, solamente que el tema Malvinas es un tema que nos va a trascender a todos. Es decir, nosotros participamos en una guerra 70 días. Esos 70 días marcaron, yo tengo más de 60 años. Y 70 días en mi vida, si vos lo ves, es un pedacito muy chiquitito. Y sin embargo, es una marca que uno tiene de por vida, todos los veteranos la tenemos, ¿no? Y por supuesto, es decir que Malvinas, es decir, no solamente es la guerra. Eso es un pedacito muy chiquitito y es importante lo que haces vos, que todavía ustedes son jóvenes que siguen transmitiendo el tema de Malvinas, lo que hacen los docentes, las radios que siguen hablando de Malvinas, porque eso es lo importante, ¿no? No olvidar el tema de Malvinas, que esos muertos que están allá no hayan quedado en el olvido. Y eso lo hacen ustedes cuando sacan todavía 40 años después temas de Malvinas. Eso es lo importante, que los jóvenes sigan hablando del tema. Nosotros estamos de paso. Ya fuimos, una generación que ya pasamos.